Bien, vamos a dar inicio. El día de hoy el eje es el poder pensar, la ESI, la educación sexual integral en la escuela secundaria. Hoy quien nos va a acompañar es la profesora Sofía Barroso Alonso, la voy a presentar. Ella es profesora en Ciencia de la Educación, egresada de la Facultad de Ciencia de la Educación de UNER. También ha realizado la diplomatura en Sistematización y Análisis del Trabajo Docente en UNIPE Cetera y se encuentra cursando la especialización y maestría en Educación Secundaria en UADER. Se ha desempeñado como docente y como asesora pedagógica en diferentes escuelas secundarias. Se desempeña como docente en la Facultad de Ciencia y Trabajo de UADER. Ha sido docente en instancias de formación docente continua propuesta desde ACMER. Es docente investigadora en el proyecto de investigación Trayecto de Estudiantes de las Carreras de Profesorado en Educación Secundaria, de Lengua y Matemática en el Instituto Superior Diamante, un análisis del enfoque de género, y actualmente se desempeña como docente del taller de ESI y a la vez integra el equipo de investigación dirigido por la doctora Lena Arduzzi en el Instituto Superior Diamante. Es integrante del equipo técnico del área de ingreso, permanencia y egreso de la Facultad de Ciencia y Trabajo de UADER. A la vez es miembro del equipo de intervención en género y diversidad de dicha facultad y dicha universidad. Ha participado en instancias de formaciones académicas y militantes en ESI con perspectiva de género. Bueno, bienvenida Sofía, gracias y te cedo la palabra para poder pensar juntos. Buenas tardes a todos, todas, todes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Les cuento que cuando me invitaron a participar, yo acepté enseguida, gustosa, dije, sí, yo participo, yo voy a hablar del abordaje de ESI en la escuela secundaria. Y cuando me puse a armar esto es una confesión que hago, cuando me puse a armar la ponencia, la charla para hoy, decía, bueno, yo hace 4 años que no estoy trabajando en escuelas secundarias, ¿no? Pero digo, bueno, de todas maneras, está bueno que si soy la docente del taller de ESI, del profesorado de lengua, y estamos siempre pensando en el abordaje en la escuela secundaria, cómo lo llevaríamos adelante, cómo trabajaríamos desde el profesorado de lengua en ESI, en la escuela secundaria, podamos esto compartirlo con los profes que hoy están en escuelas secundarias y quienes están estudiando también los profesorados. Y bueno, por otra parte, quería contarles que me parece interesante que entre todos, todas, todes podamos ir comentando a través del chat cómo estamos, cómo nos sentimos en este momento, alguna sensación, alguna emoción, mi estado de ánimo. Por ejemplo, yo les cuento que estoy un poco nerviosa porque por más que ya haya participado en varias instancias de formación, una instancia nueva siempre genera un poco de nerviosismo, por lo menos en mí, y también estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Digo esto de compartir en el chat porque para hablar de ESI es importante poner en juego la afectividad, poner en juego la corporalidad, nuestro estar siendo. Si fuera una plataforma que lo permitiera, les diría, pongan un emoji acerca de sus emociones, y esto sería por ahí también más interesante para pensarlo con nuestros estudiantes de educación secundaria, y por qué no con los estudiantes de nivel superior también. Así que bueno, espero en sus chats que vayan poniendo espero en el chat que vayan poniendo cómo están, cómo se sienten, así tratamos de acercarnos un poco en esta distancia física que tenemos. Les cuento que además, cuando fui viendo quiénes aparecían, vi muchos ex estudiantes míos, compañeros de trabajo, compañeras de la escuela, compañeras de la facultad, y también me encanta, digamos, esto de poder ver también compañeros con los que salíamos a divertirnos, así que
genial poder estar compartiendo con todos ustedes. Así que bueno, espero que vayan escribiendo en el chat si se animan. Sumo de que ya intenté hacer la consigna y no encontré el emoji. De última, con alguna palabrita podría ser, Sofía. No hay emojis no hay emojis. Bueno, con genial. una palabrita. Tranquilo, expectante, dispuesto a la charla. Genial. No hay emojis en el Meet, por eso. Por ahí en el Zoom sí te permite emojis, en el WhatsApp sí nos permite emojis. Siempre con fiaca, pero feliz. Genial, genial. Bueno, voy a seguir para que no perdamos mucho tiempo. Genial, contentas, interesantes. Buenísimo. Les decía que pensar la práctica de ESI en este contexto de no presencialidad realmente nos abre a todos muchísimos interrogantes, así como nos abre interrogantes la no presencialidad en todas las áreas del conocimiento. La ESI nos abre otros interrogantes también vinculados a esto, a la construcción de vínculos, a la afectividad, a la posibilidad de acompañar el proceso de construcción de saberes vinculados a la sexualidad. Pero este tiempo de excepcionalidad también creo que es un tiempo para que pensemos las prácticas en la presencialidad, poder reflexionar sobre lo que hicimos, si lo volveríamos a hacer, o seríamos algún cambio. De alguna manera veníamos trabajando de una forma en la educación sexual en la presencialidad, de esta manera la seguiríamos desarrollando así, haríamos algún cambio, y qué prácticas son posibles a partir de la distancia física. Les cuento más o menos cómo organicé esta exposición, esta conversación con ustedes. En un primer momento de apertura, ¡ay, genial! Nos pusieron los emojis. Buenísimo. En un primer momento voy a dejar planteada una escena que nos quede como telón de fondo para seguir pensando durante toda la conversación y que la retomemos hacia el final en los debates para seguir, eso va a ser como un telón de fondo, un interrogante que nos acompañe en toda la exposición, en toda la charla y hacia el final. Para seguir, les digo que voy a trabajar un poco el tema de las normativas, porque es importante encuadrar la ESI, digamos, desde la ley, los lineamientos, los NAP, un breve recorrido sobre esos documentos. Nos vamos a acompañar con un PowerPoint para que podamos ir leyendo juntos esto y no se ponga tan denso, y llegar así a las puertas de entrada de la ESI en las escuelas. Y un tercer momento, que es el de las reflexiones, para abrir las puertas de entrada de la ESI y comenzar a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras prácticas institucionales, ya que esto es fundamental para poder trabajar la ESI con estudiantes en cualquier nivel educativo, reflexionar sobre cómo nos hemos constituido como sujetos sexuales. Como les decía, voy a comenzar con una escena. Esta escena está en este librito que compilan Cecilia Merchan y Nadia Fink en un capítulo que escribe Graciela Morgade. Graciela Morgade es una gran referente en ESI en nuestro país. La escena se llama La clase de educación sexual y dice lo siguiente. En 7º grado, la maestra de Ciencias Naturales comenzó a trabajar temas relacionados con la sexualidad humana. Hablaron de los genitales externos, de las hormonas, de los cambios corporales con el crecimiento, de las infecciones de transmisión sexual y de algunos métodos anticonceptivos. Al finalizar la clase de los métodos, Juliana reflexionó. Si una chica saca un preservativo de su cartera, van a pensar que es rapidita, mientras que Juan decía por lo bajo, a mí me dijeron que si a los 14 no debuté, soy un boludo. Esta escena es para dejarla planteada y
que pensemos que esta es una escena posible también de darse en un aula de primer año de nuestras escuelas secundarias. Y tomo esta escena para que pensemos desde ahora en las prácticas de educación sexual, como así también para retomarlas hacia el final. Para hablar de ESI, como les decía, ya voy a hacer la presentación. A ver si nos sale. Estamos hablando de un derecho establecido por ley, la ley 26.150, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que fue sancionada y promulgada en octubre del 2006. O sea, ayer se cumplieron 14 años de la sanción de esta ley. ¿Esta ley, lo están viendo? Sí. Perfecto. Sí, se ve. Esta ley es la que establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de la jurisdicción nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. En el artículo primero se establece el derecho y a su vez se dice que se entiende por educación sexual integral, que plantea que es la que articula los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. El artículo segundo es el que establece las bases jurídicas a través de las cuales, o a las cuales intenta dar cumplimiento a esta ley, que son la ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ley 23.849 de ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, ley 23.179 de ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que cuentan con rango constitucional, ley 26.061 de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y las leyes generales de educación de la nación. El tercer artículo, y ya no les doy más de esto de la ley, plantea los objetivos del programa de educación sexual integral, que son incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral, promover actitudes responsables en la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular, procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Esto, por un lado, es lo que plantea la ley, por otro lado, tenemos los lineamientos curriculares y los NAP, o sea, los núcleos de aprendizaje prioritarios, planteados por el CGE, ¿no? Por el CFE, perdón. En cuanto a los lineamientos, me parece interesante que plantean en primera instancia, en la introducción, la cuestión de la especificidad o la transversalidad de la ESI. Y es interesante el planteo que se hace en relación a esto de la especificidad o la transversalidad. Como sabemos, en nuestra provincia tenemos como base la transversalidad de la ESI en las escuelas secundarias, pero sin embargo hay escuelas que cuentan en su caja curricular complementaria con talleres específicos de ESI. Esto es así porque en realidad los lineamientos lo que proponen es que desde el nivel inicial y el nivel primario se trabaje desde una transversalidad y en el nivel secundario pueda pensarse en la incorporación de un espacio específico, ya sea desde espacios ya existentes previamente, o desde espacios nuevos que se puedan construir a través de la aplicación de la ley y los lineamientos. Sin embargo, dicen que no debe entenderse que la transversalidad y el espacio específico sean excluyentes, sino que debe entenderse que ambos deben trabajar
conjuntamente, es decir, que si existe un espacio específico, no se pierda la preocupación por el abordaje interdisciplinario. Y plantean que en el caso de que haya un abordaje transversal, se esté pensando siempre en que estos contenidos no se diluyan, digamos, si en la escuela se da que no hay un espacio específico y se da solo el enfoque transversal, que se garantice el tratamiento de la ESI de forma continua, sistemática, interdisciplinaria, evitando que se diluyan los contenidos. Y que en el caso de un tratamiento específico, si hay un espacio curricular específico, este abordaje sea integral para evitar reduccionismos que pueden empobrecer el enfoque interdisciplinario que plantea la ley. Es decir, que no sea solamente desde un espacio biológico, que solamente sean contenidos biológicos o solamente psicológicos, ¿no? Sino que sean realmente integrales. Estos lineamientos proponen contenidos agrupados en distintas áreas, sin embargo, se sugiere que para un abordaje integral se tengan en cuenta todos los contenidos planteados para el nivel, ya que en ocasiones muchos de estos contenidos pueden ser abordados desde más de un área. Dicho esto, me parece necesario que hagamos un recorrido por los NAP. A ver. La ventana. A ver, ahí está. Los NAP fueron publicados en el año 2018, para garantizar el cumplimiento de la ley y de los lineamientos, es decir, que se efectivice el tratamiento de la ESI, y tienen los siguientes ejes: cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos. Y los núcleos de aprendizaje prioritarios para el nivel secundario son los siguientes. La idea es que los leamos y, bueno, y nos queden para tenerlos, para pensarlos, ¿no? El cuerpo que cambia, la autonomía y su construcción progresiva, las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida, la construcción de la identidad y el proyecto de vida, los patrones hegemónicos de belleza, su relación con el consumo, reproducción, embarazo, parto, maternidad y paternidad desde un abordaje integral, el embarazo no intencional en la adolescencia, los métodos anticonceptivos, la prevención de infecciones de transmisión sexual, los marcos legales para el acceso a los servicios de salud, la pareja, el amor, el cuidado mutuo, las relaciones afectivas, mirada hacia la violencia de género en el noviazgo, el reconocimiento y el respeto de las distintas maneras de ser mujer y de ser varón, el análisis crítico de la feminidad y la masculinidad en distintos contextos, el derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a sus convicciones y preferencias en el marco del respeto por los otros y las otras, la vulneración de derechos sexuales, la discriminación, la violencia, el acoso, el abuso, el maltrato, la explotación sexual y la trata. Violencia de género en la adolescencia, distintas miradas sobre el aborto como problema ético, de salud, moral, social, cultural y jurídico, etcétera, prevención del grooming, redes sociales y sexualidad. Como les decía, tanto los núcleos de aprendizaje prioritario como los lineamientos son una de las puertas de entrada hacia la ESI. ¿Cuáles son las puertas de entrada hacia la ESI? La reflexión sobre nosotros mismos. Tenemos tres puertas de entrada: la reflexión sobre nosotros mismos, la enseñanza de la ESI y la comunidad y la familia. La reflexión sobre nosotros mismos hace referencia a ese necesario trabajo que tenemos que hacer quienes trabajamos en ESI, en reflexionar sobre nosotros mismos, trabajando en nuestros supuestos y nuestras representaciones, interpelándonos como personas.
Y esta revisión es interesante poder hacerla desde una mirada introspectiva hacia nosotros individualmente, pero también trabajarla colectivamente, ya sea con nuestros compañeros de trabajo, docentes, o con nuestros compañeros de estudio, pero hacer este trabajo de compartir cuáles son nuestros supuestos y nuestras representaciones en relación a la sexualidad, para poder entre todos ir desarmándolos, repensándolos. La enseñanza de la ESI es la segunda puerta de entrada y tiene, en este caso, 3 ejes: el desarrollo curricular, la organización de la vida institucional y los episodios que irrumpen en la vida escolar. Cuando hablamos del desarrollo curricular, hablamos de la articulación entre los diseños curriculares, los lineamientos y los NAP, las actividades y los recursos que podemos llevar a cabo llevando adelante esta articulación. La organización de la vida institucional es la que nos invita a pensar de qué modo se utiliza el lenguaje para comunicar en la escuela, el uso de los espacios y los agrupamientos habituales, las expectativas de aprendizajes y conductas en varones y mujeres, los vínculos entre adultos y niños y adolescentes. Cuando hablamos de los episodios que irrumpen en la vida escolar, hablamos de esas situaciones que generan tensiones, que pueden ser oportunidades para dar lugar al aprendizaje y que permiten trabajar distintos aspectos. Esto puede ser una pelea entre compañeros por algo que sucedió en una red social, por ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, o una pelea de una pareja en un pasillo, de una parejita de novios en un pasillo, bueno, podría ser algo que nos ayuda a trabajar diferentes aspectos de la ESI. La familia y la comunidad, en este punto es importante que la familia y la escuela encuentren espacios genuinos de diálogo para que el abordaje de la ESI sea lo más consensuado posible, tanto entre la institución como entre las familias. Las familias tienen que estar informadas y la escuela tiene que cumplir con el derecho a la ESI. Dicho todo esto, que es lo que está normado, tendremos que pensar qué es lo que pasa en las escuelas secundarias. Ya sabemos que esta ley está vigente desde el año 2006 y la ESI es un contenido transversal que debe estar contemplado en los PEI de todas las escuelas. Pero ¿se garantiza este derecho para todos, todas, todes? ¿Qué sucede con aquellos discursos que dificultan la aplicación de esta ley? Si no hay ESI explícitamente en el currículum, ¿existen prácticas de educación sexual en las escuelas? ¿Cuáles son estas prácticas? ¿De qué manera aparecen? ¿Y qué prácticas sí nos acercan a la promoción de este derecho? Para abrir un poco más los interrogantes, voy a tomar los aportes de una referente en ESI de nuestro país, que fue quien nombré en el principio, que es Graciela Morgade, porque es importante en este sentido que empecemos a reflexionar sobre nosotros como docentes, cómo hemos ido pensando nuestras experiencias, nuestras propias experiencias de educación sexual. Porque si bien muchos de quienes estamos acá fuimos estudiantes secundarios antes de la existencia de la ley, han existido prácticas en educación sexual que tal vez no eran lo que hoy podemos pensar como ESI. Por otro lado, esta autora, y esto es importante que lo veamos, digamos, para que pensemos en estas prácticas de ESI, caracterizó 3 modelos en educación sexual. Uno es el modelo biomédico, el que reduce la sexualidad a la anatomía y a la fisiología de la reproducción, y la enseñanza de los métodos anticonceptivos, y las formas de no contraer infecciones de transmisión sexual. Este enfoque puede ser enseñado desde lo que Paulo Freire llamó una educación bancaria. Es decir, que se transmitan estos contenidos y que sean repetidos por los estudiantes tal cual como el docente los explicó. ¿Sí? Porque la idea, digamos, es transmitir la enseñanza del aparato genital. También existe otra tradición que es la moralizante,
que está centrada en la educación sexual como un dispositivo de control de la sexualidad o una transmisión moral de ver el mundo. Esta claramente responde a la educación bancaria y es la que plantea a los y las jóvenes que en el matrimonio la reproducción es el objetivo final y que cualquier forma que no sea la heterosexual es una enfermedad o una desviación. La tradición que postula el enfoque de género y derechos humanos, que es la que tratamos de, en la que tratamos de centrarnos en esta charla, que es la que propone una mirada que promueve la desnaturalización y el cuestionamiento de las relaciones de poder en los vínculos, en la construcción de los cuerpos, analizando cuáles son los mandatos sociales, entre otros aspectos. Desde esta mirada se trabaja colectivamente en la pregunta, en que aparezca el deseo y el interés. No se trata de enseñar a una persona a repetir derechos sin ver atravesada su subjetividad como un sujeto de deseo y de derecho, y que por lo tanto no lleve a su praxis, a su práctica diaria, nada de lo que está estudiando. ¿Y qué es el enfoque de género? Es la mirada que nos permite problematizar cómo llegamos a ser varones y mujeres, porque existen mandatos acerca de cómo deben ser los varones y las mujeres, y de qué modo estos mandatos generan relaciones desiguales y violentas que vulneran nuestra libertad, autonomía e igualdad. Nos permite entender por qué las mujeres y las diversidades sexuales o los colectivos LGTBI+, se encuentran en general en situaciones de inferioridad de poder respecto a la mayoría de los varones. Los seres humanos sabemos que nacemos con características corporales diferentes como resultado de procesos biológicos. Entre esas diferencias, nacemos con genitales diferentes. Sin embargo, es la cultura en la que nacemos y no la naturaleza la que hace de estas diferencias genitales la diferencia que llamamos diferencia sexual, que nos clasifica y nos divide entre machos, quienes nacen con pene, y hembras, quienes nacen con vagina. Esta interpretación cultural es lo que llamamos género. Es un dispositivo de poder, un guión que socializa a los cuerpos con pene, en la masculinidad y los convierte en lo que conocemos como varones, y a los cuerpos con vagina en la feminidad para convertirse en mujeres. Es importante que entendamos que esta socialización en género es un proceso que se da durante toda la vida, en todos los ámbitos en los que se mueve una persona. La escuela, el barrio, los medios de comunicación, las diferentes instituciones, las familias, los grupos de amigos. Y para abrir las puertas de entrada de la ESI, seguimos con los aportes de Morgade para trabajar en la reflexión sobre nosotros mismos y sobre las dinámicas institucionales. Esta autora, retomando el planteo de Paulo Freire, cuando dice toda educación es política, va a sostener que toda educación es sexual. Por lo tanto, ninguna educación es neutral y toda educación sexual es también una educación política. Y este planteo es importante porque nos hace pensar en los modos en que nos educamos en la sexualidad a lo largo de nuestra vida a través de las diferentes acciones curriculares. Ella va a sostener que en los diferentes ámbitos educativos, sobre todo en la familia y en la escuela, se transmiten saberes y valores respecto a lo que se espera de una mujer y de un varón, y que estos saberes y valores son diferentes y generan situaciones de desigualdad y de injusticia, que si no se observan críticamente y se reflexiona sobre ellos, profundizan aún más estas desigualdades. Ella nos va, en el texto Toda educación es sexual, va a plantear, por una parte, cómo trabaja el currículum formal o explícito, evidenciando sesgos discriminatorios por presencia o por ausencia en la mayoría de las áreas del currículum. La historia centrada en la celebración de los héroes militares o políticos, el canon de la literatura, que solo admite grandes obras escritas por varones, el lenguaje sexista enseñado en la escuela sin mediación crítica, contenidos para chicas y contenidos para chicos en educación física.
Por otro lado, está el currículum oculto, es decir, esos contenidos que la escuela enseña sin incluir deliberadamente en el temario escolar. Desde el currículum oculto se detectó la consistente presencia de sesgos en las expectativas de rendimiento y de comportamiento de chicas y chicos. Lenguajes diferenciales para dirigirse a unos y a otras, es decir, esto que a las chicas es tan común que se las llame de linda, bonita en las escuelas, y a los varones genio, campeón. E imágenes sesgadas en los libros de texto y los materiales educativos. Por ejemplo, libros que muestran solo a las mujeres en tareas del cuidado y maternidad, digamos, maternidad y cuidado totalmente asociadas, y a los hombres como los productores del capital, aquellos que salen a la calle a buscar el dinero, ¿no? Como los proveedores. Por último, tiene gran impacto el uso del concepto de currículum evadido u omitido, que nombra aquellos contenidos que son relevantes para la vida de las personas, en particular de las mujeres, y que la escuela no toma, sobre todo las cuestiones vinculadas a la sexualidad. En una investigación desarrollada por García Suárez, llevada a cabo en Colombia en el año 2004, se hallaron las siguientes conclusiones. A los chicos se los motiva más que a las chicas en áreas de conocimiento tales como ciencia y tecnología. Se espera que las mujeres sean más honestas y responsables, mientras se piensa que los hombres tienden a ser más corruptos. Se continúa legitimando la idea de que las mujeres son las únicas responsables de la maternidad y del hogar, y los hombres los que generan el capital. Se otorga mayores tiempos de participación a los hombres, y estos son intelectualmente más exigentes. Se promueve, a través de formatos de clase, roles de participación protagonistas para hombres, subordinando a las mujeres. Se toma con naturalidad el hecho de que los hombres sean más asertivos al comunicarse y que las mujeres sean más pasivas y sumisas. Esta es una investigación del año 2004, es una de las más amplias que se desarrollaron en el tema de género y educación en América Latina. Y sabemos que, bueno, han pasado varios años, ¿no? Y socialmente se ha avanzado bastante en la deconstrucción de los estereotipos de género. Sin embargo, todavía en las prácticas aún persisten y están fuertemente arraigados. Y como decía al principio de la charla, quienes trabajamos en ESI, decimos que para dar lugar a estos espacios, a los espacios de trabajar la sexualidad, es importante darle lugar al cuerpo, al movimiento, a salirnos del esquema racional más tradicional de la escuela. Debemos reflexionar aquí sobre la presencia del cuerpo en la escuela, porque cuanto más se invisibiliza el cuerpo, más presente está. La educación sexual en una perspectiva de género y de derechos nos invita a pensar nuestros cuerpos, a repensar nuestras matrices de aprendizaje. Para esto voy a tomar los aportes de Pablo Jagrodzky, me cuestan estos apellidos, que tiene un texto que se llama El cuerpo en la escuela, y él plantea que es común escuchar el supuesto de que el cuerpo históricamente ha estado ausente en la escuela. La mayoría de los actores de la trama educativa han insistido en la poca o nula atención del cuerpo. Entre otras razones de peso para justificar esta afirmación, se ha señalado la impronta racionalista y enciclopédica, que se ha esparcido en la educación escolar, tanto en niños, niñas y adolescentes. Algo así como que el poder de la razón se ha impuesto sobre el cuerpo de los alumnos y las alumnas. Como así también que las disciplinas encargadas del aspecto físico y la creatividad, como son educación física, música, artes visuales, por ejemplo, tienen menos carga horaria, son menos valoradas a la hora de pensar su aprobación o desaprobación. Estos argumentos suponen que la institución escolar ha sido una gran máquina de educar y desarrollar aspectos estrictamente intelectuales a través de la transmisión y circulación y distribución de una enorme cantidad de información y conocimientos,
suponiendo que en este proceso los cuerpos no han sido objetos de regulación ni de control. Vale decir que los cuerpos no han sido educados, ni formados, ni reformados. Sin embargo, aquí se esconde uno de los objetivos básicos de la pedagogía moderna, que es el disciplinamiento de los cuerpos. Sabemos que los pedagogos modernos en sus escritos le dedicaron muchísimas páginas a los modos en que había que trabajar el cuerpo. Pensemos en prácticas tales como el uso del uniforme, el lugar establecido en un banco, las prácticas de estar sentados o el espacio de recreación bien marcados en el tiempo y en el espacio, las prácticas de lectura, que iban enlazadas a una correcta posición corporal con la rectitud moral. Es decir, que se suponía que si yo tenía la espalda recta y la columna recta, iba a ser un sujeto que se iba a conducir rectamente moralmente. Estas regulaciones se legitimaron a través del discurso médico, que planteó la salud en términos de normalidad y la enfermedad en términos de desviación, llegando a limitar la afectividad en las escuelas, prohibiendo el saludo con un beso entre las mujeres, ya que podía despertar un sentimiento anormal adormecido. Y estas formas de disciplinamiento que atraviesan todos los cuerpos, que atraviesan todos los cuerpos, a su vez se diferenciaron en lo que son los cuerpos femeninos y los cuerpos masculinos. Qué cuerpos podían, debían realizar ciertas actividades, qué conocimientos eran para uno u otro cuerpo. Y acá voy a rescatar una escena de mi propia biografía escolar. En primer año de la escuela secundaria teníamos actividades prácticas. Y una de las actividades que teníamos era aprender distintos puntos de costura. Pero eso era solo para las mujeres, porque los varones se dedicaban a pintar cestos de residuos. ¿Qué limitaba a varones y a mujeres a hacer una u otra actividad? Pienso aquí que tal vez coser, al ser una práctica feminizada, podía poner en cuestión la masculinidad de los varones. Desde acá me parece interesante que podamos pensar las regulaciones corporales a través del fragmento de la película La mirada invisible, que es una película que está enmarcada en la dictadura militar, hacia finales de la dictadura militar, la última dictadura militar en Argentina. Entonces, me parece interesante que podamos ver allí cómo se regulaban los cuerpos, cómo estaba planteada la cuestión del disciplinamiento en un colegio nacional de la ciudad de Buenos Aires. A ver si puedo. No sé por qué no. Ah, porque la tengo acá. Esperen un poquitito que ya lo voy a hacer. Acá. Lo tenía en la misma pantalla que está el Meet abierto y no permite presentar desde la misma pantalla, por eso lo tengo que buscar de vuelta. Ahora sí. Les recomiendo que se pongan auriculares para ver este fragmento porque está como muy, muy bajito.
Lo que sigue es la persecución de los últimos focos de resistencia del capitalismo. ¿Qué guerra, señor Washington? ¿Cuál es el secreto de la buena disciplina? La vigilancia. Sí, muy bien. Vigilancia permanente. ¿Estamos? Bueno, este es un fragmento de una época histórica contextualizada. No quiere decir que en todas las escuelas pasaba lo mismo. La idea es que podamos pensar desde esta manera, más o menos cómo históricamente, de alguna manera, hubo prácticas de este tipo en nuestra formación que han regulado de alguna manera cómo nosotros percibimos a los cuerpos en las escuelas, ¿no? Y lo que me parece importante es que hoy, como docentes y futuros docentes, nos demos la posibilidad de revisar en nuestras biografías escolares qué pasó por nuestros cuerpos, qué marcas, qué miradas limitantes nos atravesaron y nos constituyeron, reflexionar sobre nuestras matrices de aprendizaje en relación a la corporeidad, qué supuestos y qué representaciones aún siguen presentes en nosotros y qué prácticas están en las escuelas, en los discursos escolares. Creo que si bien hay puertas de entrada para la ESI también nos abre unas puertas para pensar en un currículum sexuado más justo, donde las expectativas puestas en los cuerpos abran y no limiten posibilidades. Hasta acá el planteo más teórico. Lo que yo tenía ganas era de compartir con ustedes un juego que por un lado nos sirva a nosotros para repensar nuestro aprendizaje, nuestras formas de construcción del cuerpo y de la sexualidad, y que por otro lado nos quede también como herramienta para poder llevarla adelante con nuestros estudiantes en esto, en la virtualidad, ¿no? El juego es un juego que está en la página de la Fundación Kaleidos. La Fundación Kaleidos es una organización sin fines de lucro que promueve los derechos a la educación en estudiantes en diferentes territorios. Es una fundación argentina y bueno, el juego se llama El Deconstructor. Si tienen ganas, empezamos a jugar. Se los presento por acá. El juego es así, les cuento más o menos de qué se trata. El juego es una trivia, presenta escenas y diferentes opciones para responder una pregunta. La idea es que ustedes vayan a través del chat diciendo cuál es la respuesta correcta. Nadie va a ganar. La idea es que entre todos vayamos construyendo y deconstruyendo estas respuestas. Ahí está. Le voy a tener que pedir ayuda a Marisa o a alguien por ahí para que me vaya diciendo qué es lo que van contestando en el chat. Dale. Perfecto. El juego se llama El Deconstructor, dice acá. Es un juego para deconstruir estereotipos y mitos y poner en jaque a la violencia. El Deconstructor te presenta situaciones cotidianas desafiándote a reflexionar acerca de tus propias acciones y formas de pensar, además de poder encontrar información para ampliar cada uno de los temas que se tratan. Bueno, el juego se potencia en un grupo, abriendo la posibilidad de generar debate y discusión. Que comience el juego. El número 1.
es una imagen del diario que dice, el titular de la UTA de Rosario dijo, el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo. Para vos, ¿hay actividades exclusivas para hombres y mujeres? La opción 1, sí. Como los hombres tienen más fuerza, pueden hacer tareas que las mujeres no. 2, sí. Como las mujeres son más sensibles y cuidadosas, realizan tareas que los hombres no podrían hacer. Y 3, no. Cada actividad requiere de conocimientos o habilidades específicos que dependen de las características y condiciones de cada persona, independientemente de su género. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué les parece? La 1, la 2, la 3. Están contestando hasta ahora todos la opción número 3. Perfecto, vamos por la 3. Dice, claro. Sin embargo, durante mucho tiempo no se pensó así y muchos trabajos u oficios y profesiones eran solo para mujeres o solo para varones. Pensemos, por ejemplo, hay muchos varones de contextura chica que no necesariamente son fuertes y hay muchas mujeres que son musculosas. ¿Te pasó alguna vez que te gustara algo que no era considerado adecuado para vos por ser solo para hombres o para mujeres? ¿Y cómo te sentiste? A ver, eso lo podemos ir charlando por el chat. ¿Les pasó alguna vez? ¿Alguno de ustedes, alguien de los que está presente, les pasó alguna vez alguna experiencia de estas? Por ahí el que se anime puede habilitar el micrófono también, Sofi. Tal cual, sí. Dice, sí, con impotencia, perfecto. No me pasó, dice Gustavo. A mí me pasó algo, digamos, cuando yo era chica, que me decían, te sentás como un camionero. Y bueno, o sea, esto, te sentás como un camionero, ¿por qué no te sentás como una señorita? ¿No? Estas cuestiones de cerrar las piernas, de estar derechita, ¿no? Y me pasaba, ¿no? Que esto que al cuerpo me lo regularon de una forma que hoy no me vuelvo a sentar así, ¿no? Bueno, también, ¿no? Puteás como un camionero, ¿no? Como que haré actitudes que son de varones y esto, ¿no? Como la profesión de camionero, o sea, regulada, pensada como un trabajo para varones, ¿no? Como que no fuera un trabajo que va a llevar adelante una mujer, ¿no? Porque es un camionero. Bueno, el típico, no llores maricón, claro, ¿sí? ¿No? Yo quería hacer boxeo y no me dejaron porque no era para mujeres. Bueno, ¿seguimos con el juego? ¿Quieren? Está buenísimo que cuando era más chico, el hecho de ir a bailar folclore, el resto de los chicos te decía que era para mujeres. Bailar como una actividad propia de mujeres, tal cual. Bueno, acá vamos a ver una escena de una novela sobre los celos. No miren las actuaciones, miren lo que pasa. ¿Por qué me humillas? Yo me merezco eso. Yo dejé todo por vos, Elena. Lo único que te pedí era tiempo. Tiempo. Pero vos no lo perdiste. Te fuiste con Juan Domingo a revolcar. Acá, por favor, calmate. Ayer me prometías muerte. Me prometías amor eterno, me prometías un futuro juntos. Me prometías todo esto. ¿Qué pasó? Con eso que me decías vos, estar juntos en las buenas y en las malas. Ahora estoy en las malas. Ahora te necesito. Mírame los ojos. Como cuando yo miro a Josefina para decirle toda la verdad. Mírame. Bueno, si tu pareja te cela, ¿es porque te quiere? ¿Son los celos una demostración de amor? 1. Sí, si mi pareja no me demuestra celos en ninguna situación, siento que no me quiere. La 2 es no, es un mito asociar el amor a los celos. ¿Qué les parece a ustedes? La 2. Perfecto, a mí me parece bárbaro que digan la 2. Sin embargo, yo hasta el amor no es posesión, tal cual, pero está tan naturalizado, tal cual. Hasta a mí me pasa que en los talleres de ESI muchas veces
hay estudiantes que me plantean esto, un poco de celos es normal, un poco de celos es normal. Bueno, a ver, ¿hasta qué lugar y desde dónde lo vamos pensando a esto, ¿no? Porque cómo hemos construido esta idea del amor, ¿no? Entonces pusieron la 2, dice, qué bueno que estés construyendo vínculos en base al amor y al respeto, la confianza y el respeto hacia él, la otra, y hacia uno mismo, son un signo de amor. Siguiente. Acá hay un chat de una pareja. Dice, hola amor, ¿en qué andás? Hola corazón, bien. Vi en tu Instagram que tenés muchos likes de Who. Y nada, ¿hablas también por privado? No, para nada, te juro. Pásame tu contraseña que quiero ver. ¿Te suena esta conversación? ¿Qué le dirías a un amigo o a una amiga si te la lee? 1. Le diría, y sí, darle la clave es la única forma de que te crea. Es una prueba de amor y de fidelidad. 2. Le diría, no le pases nada, las pruebas de amor no existen. Bien. Empiezan a sumar todos la 2 y justo una de las compañeras puso, está de moda mostrar los celos de las parejas en las redes, ¿sí? Justo más arriba había comentado eso. Lo mismo que la normalidad no es para todos, era uno de los comentarios que habían puesto Sofi, que para no dejarlos pasar. Bien. Está bueno. Acá también una declaración de admiración, cómo cambian las pruebas de amor con el tiempo, ¿no? Antes eran otros los pedidos de amor, sí. Sí, por ahí también pensarlo, la relación con el cuerpo de nuestros estudiantes, cuando le decimos, vení, sentate acá, no te sientes allá, o sentate así. Sí. Cosa que nos empezamos a disparar a pensar, bien. Las pruebas de amor no existen, el amor se basa en el respeto, la libertad, la confianza y el cuidado. El otro día hacía este juego también, como para probarlo, y me decían, y cuando te miran el celular, era una pareja de gente grande, gente bastante más grande, y nos reíamos de eso porque en realidad está, digamos, está bastante naturalizado esto del revisar, digamos, y esta construcción del amor, digamos, desde la desconfianza, ¿no? Siguiente, a ver si puedo. Siguiente, ahí está. Acá hay una manzana de un lado verde y del otro lado roja. No sé si ven bien, pero está como cosida. Engrampada, como con claro, abrochadora. Con abrochadora. ¿A qué mito te parece que representa esta imagen? Mito de la unidad, cuando las personas en una relación creen que tienen que ser una sola. 2, mito de la media naranja, creer que hay una sola persona en la vida que es para vos. O el mito de los celos, creer que los celos son signo de amor. ¿Qué les parece? La unidad, la media naranja, la 1, dice Félix, Estefanía dice la 1. Se empezó a dividir ahora la mirada. La 1, la 1. Bueno, bien. La 1. Bueno, vamos por la 1. Sí, menos asfixia y más amor. El hecho de que se quieran no significa que tengan que hacer todo juntos o juntas. Siempre es recomendable en todas las relaciones que pueda existir la confianza sin perder tu intimidad. Se puede estar con alguien sin necesidad de compartir y contarse absolutamente todo. Siguiente. Acá esto es un concepto, dice, se los leo tal cual en la consigna. En estos momentos en que tanto se habla sobre diversidad sexual y género, con tantas definiciones y términos nuevos, ¿cuánto sabes vos? Por ejemplo, si te doy esta definición. Es la vivencia del género tal como cada persona la siente, por lo que puede corresponder o no con el sexo con el que nació. ¿A qué concepto hace referencia? 1, sexo biológico. 2,
género, 3, identidad de género, 4, expresión de género, 5, orientación sexual. ¿Qué les parece? ¿Quieren que se las lea otra vez? Ahí ya están respondiendo. Sí, por las dudas lo vuelvo a leer. Es la vivencia del género tal como cada persona lo siente, por lo que puede corresponder o no con el sexo con el que nace. ¿Todos dijeron la 3 todos? Algunos las 2 más arriba y otros las 3. O género o identidad de género, o sea, serían las respuestas que marcaron. La que más marcaron, la que tiene que ver con identidad de género. Bueno, vamos por la 3. Bien ahí, conoce más haciendo clic acá. Bueno, y esto si tuviéramos tiempo, acá nos lleva a un video sobre la diversidad sexual que se los recomiendo, les recomiendo que lo miren, porque la verdad que está muy bueno. Siguiente. Es un poco con lo que venía, digamos, de lo que habían comentado uno de los participantes. Un hombre no llora. ¿Cómo llora un hombre? Y las expectativas, donde hay un chico que se le cae una gota de transpiración por la cara, en expectativas, y en realidad alguien llorando como lloramos todos, todas, todes. Muchos hombres creen que no deben llorar porque ¿por qué pensás que esto es así? 1. Porque los machos no lloran. Llorar es mostrar debilidad ante los otros y las otras. 2. Porque culturalmente se construyó un estereotipo donde el hombre debe ser fuerte, valiente e insensible. 3. Porque biológicamente son menos sensibles que las mujeres y más racionales. Bien. Está rezando la respuesta 2. ¡Qué genio todo! Vamos a ver. Dice, claro, así como también la idea de que las mujeres son más emotivas y tienen más sensibilidad que los varones. Es una construcción cultural. Bueno, acá un pasacalle muy romántico que dice, lleno de corazones por todo. Si no sos mía, no sos de nadie. ¿Qué le dirías a un amigo o una amiga al que le hacen este regalo? Le diría, qué divino, qué divina, cómo te quiere. 2, le diría, mejor no seas de nadie. 3, le diría, te está amenazando. También, opción 2, opción 3. Diferente. Sí. Ajá, bien. Ay, casi mitad y mitad entre la 2 y la 3. Me parece que por un puntito gana la 3. Bueno, vamos a la 3. Tal cual. Existen diferentes tipos de violencia que no necesariamente son la física o la sexual. Detrás de una frase que parece romántica se puede esconder violencia. En este caso, efectivamente podríamos pensar que este pasacalles es violento y que amenaza o intimida. También puede ser una forma de chantaje o de control. La violencia va desde manifestaciones más sutiles a más violentas. Muchas de estas pueden convivir en una misma acción, como en este caso. ¿Conoces el violentómetro? Con esta herramienta podés descubrir los tipos de violencia sutiles que muchas veces pueden confundirse con actos de ternura y compromiso. Y acá nos lleva al violentómetro. Y tiene los diferentes colores, desde bromas hirientes hasta el femicidio, ¿no? Al asesinar. Por eso está interesante cómo desde esta te lleva a diferentes formas de ampliar información. La siguiente es otro chat que dice, ¿cómo va? Bien, vos, es muy chiquitito, tranqui, estudiando. ¿Venís para casa? No, voy a salir. ¿No saliste ayer? Y unas caritas así, medio de sospechoso. ¿Qué le responderías? 1, estaría bueno juntarnos a hablar porque estas cosas no me las banco. 2, me enojo y lo mando a la porque yo hago lo que quiero. 3, cri cri, no le respondo más.
La 1, la 3, la 1. Bueno, a ver. Dijeron la 1, la 3, la 1. Creo que acá se complica porque todo lo que tiene que ver con lo que hablábamos de la puerta de entrada 1, la reflexión sobre nosotros mismos, Tal cual. nos invita a pensar, bueno, ¿Cómo actuamos ante esto, digamos? Ante una pregunta un poco acosadora, si se quiere. Ay, perdón, me fui para atrás. Me fui para atrás. Bueno, vamos a hacer así, tiki. Siguiente. Acá. Bueno, vamos a la 1 entonces, que fue creo que la que tuvo más. En una relación, cada una de las personas que la integra debe hacer lo que tenga ganas desde el respeto y el acuerdo. A ver, vuelvo a intentar. Me enojo. A pesar de que vos podés hacer lo que quieras con tu vida, es bueno siempre que prevalezca el respeto hacia la otra persona. En una relación, cada una de las personas que la integra puede hacer lo que tenga ganas desde el respeto y el acuerdo. Y la tercera, que era la que también había salido, el cri-cri, no le respondo más. Bien, por no accionar desde el enojo, pero está bueno tratar de encontrar palabras para decir lo que uno quiere o no quiere. Y bueno, volví a decir lo mismo, que en una relación, cada una de las personas que la integran puede hacer lo que tenga ganas, desde el respeto y el acuerdo. Siguiente. Esta es la 9, es la última, me parece que está bastante buena para pensar. Dice, ¿cuál de estas frases te parece que corresponde a lo que muestra el video? Ahora vamos a mirar, las frases son, no, vamos a mirar el video primero y después les digo las frases. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Si te cuesta entender el concepto de consentimiento, imagina que en vez de iniciar una relación sexual, le preparas su tirirí. Le puedes preguntar, ¿querés tomar tereré? Y puede responder, sí, claro que sí, qué rico. Entonces sabes que quiere tomar tereré. Puedes preguntar, ¿querés tomar tereré? Y puede responder, no estoy segura. Y si no estás segura, no la obligues a tomar. Aunque preparaste el tereré, no tiene que tomar. Y si dice, no, gracias, no prepares el tereré. Si la otra persona no quiere, ¿por qué presionar? No le hagas tomar tereré. No te molestes porque no quiere tereré. No te enojes porque no quiere tereré. La persona puede decir, sí, por favor, quiero más tereré. Y cuando le das el tereré, ya no quiere. Quería tereré y ahora no. Algunas personas cambian de opinión mientras que agregas el agua y el hielo al termo y después la bombilla y la hierba al agua. Y está bien que las personas cambien de opinión. Si la persona está inconsciente, no le prepares tereré. Las personas inconscientes no quieren tereré y no pueden responder a tu pregunta. ¿Quieres tomar tereré? Porque están inconscientes. Debes asegurarte de que la persona inconsciente esté bien. No la obligues a tomar tereré. Si una persona dijo, sí, quiero tomar tereré, comienza a tomar y después no quiere más, no le sigas dando tereré. Si una persona dijo, sí, quiere tomar tereré el sábado pasado, no significa que va a querer tomar tereré todos los días. No quiere que llegues a su casa sin avisar y que le prepares tereré y le obligues a tomarlo. Si puedes entender lo absurdo que es obligar a alguien a tomar tereré cuando no quiere, no es tan difícil entender el consentimiento cuando se trata de relaciones sexuales. Que sea sexo o tereré, el consentimiento lo es todo. Bueno. ¿Cuál de estas frases te parece que corresponde a lo que muestra el video? 1. Si dije que sí, tengo que seguir, no puedo arrepentirme. 2.
no tengo la obligación de hacer nada que no quiera, en cualquier momento puedo decidir qué quiero hacer y hasta dónde llegar. 3, si una vez dije que sí, ya vale para encuentros futuros. Bien. La La 2, mayoría está contestando la 2. bien. La 2, siempre puedo decidir. Siguiente, felicitaciones. Si bien la deconstrucción es difícil, cuestionar las cosas no es un problema para nosotros. Igualmente, podés seguir jugando y cuestionándote. No te olvides que también podés jugarlo en grupo para conocer otros puntos de vista. Bueno, hasta acá, digamos, el juego y la presentación, y abriría el espacio de preguntas y de debate, que me parece que es lo que... Primero, por ahí, si quieren y tienen ganas de volver a pensar en la primera escena, por ejemplo, y qué les pasó a lo largo de la charla con esta primera escena y lo que vimos ahora en el juego, por ejemplo. Bien, están invitados, pueden abrir el micrófono, ¿sí? Y si no, aquellos que se sientan más cómodos pueden escribir en el chat o alguna pregunta o alguna impresión, pensamiento que haya aparecido. Sumo que, a ver si sirve, nosotros en el instituto tenemos profesorados, ¿sí? El profesorado de matemática, el profesorado de lengua y literatura y el profesorado de música. Y por ahí, como cada uno de esos profesorados invita a pensar el cómo ser mujer o cómo ser varón en relación a esas disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, siempre se ha pensado que el que permitía más abstracción era para los varones, porque las mujeres somos más emotivas, ¿sí? Y automáticamente se me ocurre también el capítulo de Los Simpson, donde Lisa hace una revolución porque en la escuela no le permitían aprender matemática. Son como disparadores o puntos de fugas que, sobre todo con el juego, en el punto 1, esto de las mujeres no pueden ser camioneros, me fueron apareciendo. Y cómo repensarnos también nosotros al interior del instituto, que tenemos estas carreras que socialmente se pueden como identificar más masculinas o más femeninas. Bailar folclore, por ejemplo, para pensar el profesorado de música, y que uno de los compañeros dijo, no era para varones, ¿sí? Bueno, eso por ahí, lo que a mí se me disparó. ¿Quién se anima a contar o preguntar? Si se han visto movilizados por ahí en sus biografías. Sofi, tenés el micrófono apagado. Acá dice Rocío, pensar a nivel inicial como una carrera para mujeres, que históricamente tiene mucho anclaje con la idea de la maternidad. Ya Froeber lo pensaba con esta idea de maternidad a quien estaba dedicada al nivel inicial, ¿no? Al jardín de infantes, que como nosotros lo conocemos acá en Argentina. Y todo esto, digamos, ¿no? El cuidado de los niños vincula la relación, digamos, con los niños vinculado a lo maternal y no a lo paternal, ¿no es cierto? Y a este rol femenino acá. Dice Félix, el abuso está presente en todos los aspectos de la vida, y más grave es el sexual que se da en nuestros adolescentes. Es una cuestión afín fomentar en la institución el protocolo de actuación que muchos no saben. Tal cual, y también pensaba en esto, ¿no? De cuando yo habría algunas preguntas, ¿qué pasa con estos discursos que dicen que la ESI o que la educación sexual es una cuestión solo de la familia, ¿no? Que debe estar en el ámbito de lo privado y que la escuela no tiene por qué abordar estos temas, cuando sabemos que la mayor parte de los abusos
se da en el ámbito intrafamiliar, ¿no? Y que los estudiantes pueden darse cuenta o pueden denunciarlo en las escuelas, ¿no? Que las escuelas son las mayores receptoras de estas situaciones y las que ponen en acción este protocolo para que se pare con esta vulneración para que se termine esta vulneración de derechos sobre los niños, niñas o adolescentes también, ¿no? Dice Rocío, el decir que el fútbol femenino no es fútbol, y así con cada deporte asociado a lo masculino. Sí, y también me acuerdo esta idea de el vóley o el hockey para las chicas. Entonces, recuerdo que yo tenía un compañero de trabajo, que era un ingeniero, que jugaba al vóley, y que se reía, digamos, de esto, ¿no? Que le decían que él era una mujer porque jugaba al vóley, ¿no? Él lo tomaba a gracia, ¿no? No le importaba. Pero digo, ¿cuántas personas por ahí, por estos estereotipos, no se acercan a un determinado espacio que les desarrollaría, digamos, algo positivo para su vida, porque está pensado, digamos, como femenino o masculino? Y esto de, acá volver a pensar en los estereotipos de género y en el género, lo femenino o lo realizado por una mujer como algo de menor valor, ¿sí? O subordinado en relación a lo masculino. Sí, en el PCI virtual de las instituciones plantear la ESI como eje transversal. Y eso lo habíamos hablado. El tema es que en esto de la transversalidad no se diluyan los contenidos y los ejes formativos de la ESI. Porque muchas veces dicen, bueno, sí, los voy a plantear, va a estar, y sin embargo queda, digamos, tan pensado desde una materia u otra materia, un punto que no se ve en general cuál es el objetivo y el valor formativo que tiene este contenido. Por eso es importante que se haga un trabajo realmente interdisciplinario, si se quiere, donde se plantee un proyecto claro de este va a ser el eje que vamos a trabajar y no quede, digamos, si no existe el espacio específico, que no quede diluido, digamos, el aspecto. Celeste nos dice, en la secundaria no me dejaban jugar al fútbol porque era de hombres. Y volver a pensar en esto, la educación física. ¿Sí? Nosotras, yo, hace 2000 años, cuando iba a la escuela secundaria, podía hacer gimnasia aeróbica o gimnasia deportiva, y los varones jugaban al fútbol y al handball. Las mujeres podían jugar al sextobol, ustedes lo digo bien arcaico, ¿no? Pero bueno, y al vóley. Los varones jugaban al vóley también, pero en realidad es como que el deporte en competición era el fútbol, y las mujeres competíamos en gimnasia y los varones no competían en gimnasia. Y nos dice Rocío, no nos dejaban ir de short en pleno noviembre porque teníamos educación física con los varones. Ellos iban de short deportivo. Claro. También el tema de los cuerpos, ¿no? De plantear esto de, no, sos mujer, mirá cómo vas a estar provocando, ¿sí? Esto histórico, ¿no? Veíamos esta escena, digamos, de cómo regulaban a los cuerpos, ¿no? El pelo corto, las medias, el largo de la pollera. ¿Por qué es esto? ¿No? ¿Por qué invisibilizar los cuerpos en las escuelas? ¿Qué nos pasa con esto? También es para preguntarnos. Estaba pensando, para sumar en las cosas que uno se iba anotando, los tiempos para el trabajo del acuerdo escolar de convivencia, ¿sí? Son tiempos como también para dialogar entre aquellos que cumplimos la función de docentes, qué discursos o qué supuestos o qué imaginarios realmente sostenemos. Cuando veíamos la película La mirada invisible, que le marcaba el largo del pelo al chico, y bueno, muchas veces al interior de nuestras escuelas, cuando aparece la discusión por el acuerdo escolar de convivencia, las normas relacionadas a las vestimentas, se hacen presentes, se hacen visibles muchos imaginarios y supuestos que tenemos todos en relación a cómo deberían estar vestidas las mujeres o los varones,
si las chicas pueden ir de musculosa o de short a la educación física o no, esto de la provocación, esto de, o sea, todos estos imaginarios que somos portadores, que el trabajo de construirnos es para con nuestros estudiantes, pero también para con nosotros mismos. Seamos ya profes y estemos trabajando como profes, o estemos en esta formación en la docencia, como un camino que invita a reflexionar permanentemente. Félix nos dice, el adolescente hoy es más mentalmente abierto a la sexualidad y no se observan actos discriminatorios, por lo menos en las instituciones en las que trabajo con respecto a la sexualidad y a la orientación sexual. Sí, puede ser, no digo que no. Sin embargo, no sé si todos tienen esta misma forma. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Este año trabajé en el ingreso, en la facultad en la que yo trabajo, y se me enojaron muy fuerte los estudiantes cuando planteé la posibilidad, digamos, de utilizar el lenguaje inclusivo que está abierto, digamos, como una posibilidad dentro de la facultad. Digo, ciertos estudiantes que salían de la escuela secundaria, jóvenes de 18 años, estaban totalmente negados a hablar de género en la facultad, ¿no? Entonces, no sé si todos los adolescentes no discriminan. Digo, no sé, me lo pongo así como en duda de intención. Y Leonardo nos dice, en una parte de la película, la docente dice, lo que pasa en su casa no me interesa. Qué importante es pensar la importancia del vínculo pedagógico y poder escuchar las problemáticas que atraviesan los estudiantes en su trayectoria, tal cual, ¿no? Y Rocío más abajo, sumo, también expresa pensar lo que pasa en su casa no me interesa, que hay profes que aún lo dicen. Y esto, quiero por ahí hacer hincapié en esta invitación a que nos tenemos que pensar y construir permanentemente. Me parece que son problemáticas que nos atraviesan y que no está bien o está mal, sino, bueno, estamos en estas coyunturas, cómo lo pensamos, cómo lo revertimos, porque no solamente pensarlos como profes o futuros profes, también somos papás y también somos esposas y también somos o esposos y también somos hijas e hijos. Entonces, el empezar a deconstruirnos a partir de los espacios escolares también nos implica estas biografías que Sofía al principio nos invitaba como a mirar, sin la culpabilidad, porque la culpabilidad y lo moralizante es una de las perspectivas que justamente esta propuesta de ESI más integrada, más humana, nos invita como a cuestionarla. Y sí, Félix, y esto lo celebro, digamos, que los chicos antes se burlaban, sí, y excluían, y lo recuerdo, digamos, recuerdo comentarios en mi época de estudiantes, hacia una persona homosexual, hoy una persona gay es incluida. Y no observo eso que cuando yo cursé la secundaria. Sí, o sea, a mí también, digamos, me pasó de escuchar comentarios de a esta persona no porque es gay, a esta persona no porque es lesbiana, ¿sí? Entonces, está bueno que hoy realmente, sí es cierto que, como yo les decía en un momento de la charla, hemos avanzado mucho en esta desnaturalización, en esta deconstrucción. Sin embargo, bueno, es importante que nos repensemos nosotros, ¿no? Bien. ¿Cómo afrontar, Luisina pregunta, cómo afrontar cuando las familias no están de acuerdo con la ESI en las escuelas? A ver, yo también lo estuve pensando mucho a esto, ¿no? Porque una de las puertas de entrada es la familia y la comunidad, y lo importante, ¿no?, de que haya, digamos, un acuerdo entre las familias y la escuela en el modo de abordar la ESI. Digo, la escuela, digamos, está obligada, digamos, tiene la obligación de cumplir con el derecho a la educación sexual integral. Es un derecho, no se lo puede excluir al estudiante del aula porque la familia no quiere que se le dé educación sexual.
Ahora, por ahí me parece interesante que desde la escuela se puedan hacer talleres de sensibilización con las familias, acerca de qué es lo que se va a trabajar, cómo se va a abordar la ESI, para que de alguna manera tranquilicemos a estos padres que no saben, digamos, de alguna manera qué es lo que se va a dar, porque muchas veces es el desconocimiento lo que hace pensar que les van a enseñar cosas, no sé, qué sé yo, que piensan que les van a enseñar en la educación sexual, digamos. Y también entender que muchas familias en realidad quieren que la escuela aborde estos temas porque no saben o no tienen mucha idea de cómo llevar adelante una conversación de este tipo con sus hijos y esperan que la escuela lo haga. Entonces, también está bueno, digamos, que se abra esto, el diálogo entre la escuela, la institución escolar y las familias y las comunidades para que se entienda qué es lo que se aborda en la educación sexual y cuáles son los contenidos y de qué manera se va a dar, ¿sí? Y por ahí, los papás sabiendo qué es lo que se trabajó, retrabajarlo en su casa, ¿no? Seguir en este diálogo, saber qué es lo que saben los hijos, ¿no? Qué interesante esto. Bien, yo sumo una pregunta, una reflexión. Cuando estabas trabajando en la relación del cuerpo y veíamos la película, el disciplinamiento del cuerpo, como que surgió una pregunta, ¿cómo pensar el cuerpo en la virtualidad? ¿No? Y lo primero que lo pensé fue cómo pensar el cuerpo en la enseñanza en la virtualidad, porque pareciese que sí hemos expuesto nuestro cuerpo en las redes sociales, y por ahí generacionalmente algunos grupos etarios tienen como más experiencia que otros que no la tenemos, pero no nos preguntamos el cuerpo en la enseñanza de la virtualidad, como que si otra vez pensáramos esta división que hacemos, que el cuerpo fuera de la escuela puede hacer o dejar de hacer ciertas cosas que el cuerpo dentro de la escuela no lo puede hacer. Y acá parecería que el cuerpo en la virtualidad, si en las redes sociales, puede mostrarse de ciertas maneras, y en la virtualidad de la enseñanza no. Sin como una pregunta, cómo el cuerpo sigue siendo dicotómico, más allá, o se lo presenta dicotómico porque no lo es, más allá de si ahí estamos en la presencialidad o en la virtualidad. Sí, ¿no? Hasta la imagen con la que me voy a presentar pienso yo, ¿no? La imagen que me voy a presentar para mis estudiantes, ¿no? Y la imagen con la que me presento en la red social. Y empezar a pensar si la red social corresponde a la imagen de una docente. Digo, los cuerpos de los docentes y de las docentes estamos muy atravesados por esta idea de la rectitud moral, ¿no? Que nos marcó esta impronta formativa más normalista. Entonces, sí, digamos, seguimos, es importante, digamos, que podamos abrir otros vínculos y que pensemos, digamos, en el cuerpo, en la virtualidad. Y por ahí volvía un poquito a esta escena del principio que les relaté, y estas voces de los estudiantes que no son tenidas en cuenta por la docente, ¿no? Porque es como un comentario que pasa, digamos, que queda al pasar, esto de la chica con el preservativo, o la del chico que no debuta a los 14 años, entonces es un boludo, digamos. Está la cuestión de la sexualidad en mujeres y en varones, y el cuidado del cuerpo, y lo importante que es abrirla y sacarla desde la perspectiva biologicista, que no quede en esa idea de yo transmití todo esto, estos saberes, así se usan los métodos anticonceptivos, y punto, ¿no? Y poder darle el lugar a los estudiantes a que presenten, digamos, lo que a ellos les pasa con esto. Porque, digo, la ESI fuera, digamos, de lo que pasa afectivamente, subjetivamente, deja de ser ESI, es educación sexual, no deja de ser educación sexual, pero es una educación sexual en perspectiva biológica, no es integral.
Y nada, digamos, y no ayuda a que después, digamos, puedan tener una sexualidad libre y sana. Bien. No sé si hay otras preguntas o comentarios. Yo creo que todos nos vamos movilizados porque justamente es algo que nos atraviesa a todos. Y seguramente algunos nos iremos más pensando en nuestros roles de profes o de estudiantes, futuros profes, otros a lo mejor en estos roles que asumimos femeninos o masculinos, como, insisto, mamá. Había una de las colegas que estaba con su bebé y bueno, es porque que también desnuda que las relaciones de los docentes y de las docentes en esta pandemia, en donde nos abordaron o nos quisieron abordar un montón de situaciones ligadas a que las mujeres debemos hacer, bueno, nos ha hecho de que lo sufriésemos en algún punto un poco más, ¿no? Quedará para otro día hablar de cómo las mujeres en nuestra relación de madres y trabajadoras de la educación, como lo hemos atravesado en esta pandemia. Creo que todos nos vamos movilizados con muchas preguntas. No sé si queda alguna pregunta más o comentario. O Sofía, ¿algo más que aportar? Yo sigo pensando en 250.000 cosas a la vez, pero no, digo, es importante, digamos, que por lo menos abramos estos espacios de debate y está re bueno que haya habido 20 personas en esta charla sobre educación sexual integral. Creo que en otros momentos esto no se daba, así que primero que nada, gracias por invitarme y sé claramente, digamos, que en este contexto tanto las docentes, los docentes están abriendo la intimidad de sus casas al poner estas pantallas. Sobre todo los y las docentes somos quienes estamos en este momento garantizando el derecho a la educación, con un Estado que hace hasta ahí por garantizar este derecho. Así que les agradezco muchísimo que en estos tiempos de sobrecarga laboral y de sobrecarga de estudio para los estudiantes estén presentes en este espacio. Bien. Bien. Acá Luisina cierra, bueno, lo del relato al principio es algo que atraviesa todas las generaciones, hay que trabajar mucho. Creo que cerramos el encuentro de hoy con estos aprendizajes que que hemos sumado en la tarde de hoy y con los aprendizajes que nos quedarán por seguir tejiendo, tanto en nuestra práctica docente como en nuestra práctica de estudiante, futuros docentes, ¿sí? De mi parte, bueno, te están saludando, así que Sofi, creo que cerramos. Muchísimas gracias. Se cierra hoy el tercer encuentro de este conversatorio que nos permite pensar la enseñanza en la virtualidad. Y bueno, creo que sin nada más que decir, más que agradecer de nuevo, Sofía, iríamos cerrando. Si les parece, nuevamente abrimos los micrófonos, así aplaudimos y nos despedimos. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bueno, los invito a abrir. Con un aplauso y un hasta luego. Nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos por haber participado. Muchas gracias. Gracias y abrazos. Chao. Gracias a todos. Gracias. Abrazos grandes. Gracias. Adiós, adiós. Gracias.